Hola, ¿cómo están? El Banco Central por 10º mes consecutivo decidió mantener la tasa de interés en un 5%. Es importante analizar esta decisión, pero también los factores que confluyen en una nueva mantención de tasas, mirando también lo que podría suceder el próximo año en nuestra economía local. Por eso hemos invitado al economista jefe de BBVA, Alejandro Puente, para hablar de este y otros temas. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Bueno, primero vamos con la decisión del Central. Se mantiene la tasa de interés por 5º mes consecutivo. Ya se habla de que esto podría ser la constante quizás hasta el 2014. Vamos a la decisión que se dio ayer. ¿Cuáles son tus apreciaciones respecto a esto? Bien, primero que nada, no hubo mucha sorpresa con esta decisión. Prácticamente era unánime la expectativa del mercado en términos de que se diese esta pausa, que continúe el Banco Central en esta esperar y ver qué es lo que ocurre con los riesgos principales de la economía para tomar una decisión de asignarle algún sesgo a la tasa de política. Hay un punto importante respecto a los estrés y shocks externos, pero eso más bien ha sido la constante de los últimos comunicados también. Sí, de hecho una de las cosas que llama la atención, a pesar de esta esperada decisión de pausa, una de las cosas que llama la atención del comunicado es que el Banco Central enfatiza mucho algún aumento de los riesgos externos relacionados, por un lado, con todavía cierta incertidumbre importante con relación a Europa y también con relación al abismo fiscal, esto que llaman el abismo fiscal en el caso de Estados Unidos. Y de hecho señala que esta situación de incertidumbre relativamente elevada aún en el resto del mundo se estaría reflejando, por ejemplo, en un dólar que se tiende a apreciar y en tensiones financieras que se mantienen relativamente elevadas. Y llama la atención el énfasis que se pone en esta dimensión, porque ciertamente lo que estamos viendo recientemente es tal vez un incremento en las presiones inflacionarias de índole doméstico, es decir, la balanza entre los riesgos externos, deflacionarios versus los riesgos domésticos inflacionarios, en nuestra opinión, recientemente se estaban inclinando más bien hacia el lado interno, en términos de un dinamismo muy importante y que no da muestras de desaceleración de la actividad económica y algunas sorpresas inflacionarias, como por ejemplo la inflación de octubre, que estuvo prácticamente en el doble de lo que esperaban la mayoría de los analistas. Entonces, el Banco Central enfatiza mucho el tema externo y le resta un poco de peso a estas presiones de índole doméstica. Y en el fondo nosotros interpretamos lo que lo que nos quiere decir es que cuidado, todavía tenemos algunos temas afuera que nos pueden dar sorpresas y en consecuencia estos síntomas de mayores presiones inflacionarias domésticas todavía no son suficientes para llevarnos a ponerle sesgo a la política monetaria y en consecuencia se mantiene la estrategia de neutralidad de la política monetaria. Profundicemos en ese último punto, el tema de la inflación, porque en el comunicado del Central de hecho se menciona este IPC de octubre que fue elevado, pero se habla de factores puntuales. Más bien se mantiene esta proyección estable y este nivel estable de la inflación, el nivel controlado, podríamos decir. Pero ¿qué podríamos encontrarnos con el próximo año? ¿Podría haber un aumento de la inflación? ¿Hay un cambio radical con respecto a las proyecciones? Sí. A pesar de que las expectativas siguen bastante ancladas en el horizonte de política, si tú ves lo que está esperando la mayoría de los analistas, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas o a la encuesta de operadores financieros, siguen esperando una inflación en torno a 3% en el horizonte, que es la meta del Banco Central. Y el Banco Central destaca este punto precisamente porque eso es lo que de alguna manera le permite definir su estrategia de política monetaria. Claro. Sin embargo, si uno analiza lo que ha pasado en el último tiempo con la inflación y que la ha mantenido contenida a pesar de la situación cíclica de la economía chilena, de mucho crecimiento, de estrechez en el mercado de trabajo, de salarios nominales creciendo mucho, bueno, llega a la conclusión de que esencialmente han sido los precios externos, tanto por poca inflación del resto del mundo, como por un tipo de cambio que se ha apreciado en el último tiempo, lo que ha mantenido contenida esa inflación. Y lo que nos debemos preguntar es si esto va a permanecer. Y nosotros entendemos que esto está cambiando, que ya hemos visto
una aceleración en los precios de los bienes transables en el último tiempo, y esto nos debe llevar a corto plazo a la meta, y de hecho ya estamos en 2,9% en una inflación interanual, pero en algún momento a mediados del próximo año vamos a pasar de esta meta, y los riesgos de un desborde inflacionario, de tener más inflación de lo que es la meta del Banco Central, se acrecientan, esencialmente porque no hay holguras de capacidad en la economía chilena. Nosotros seguimos estimando que tenemos una situación de nivel del PIB por arriba del PIB potencial, y esto implica que ante cualquier choque externo que puede provenir, por ejemplo, de un aumento de precio de los combustibles o de los alimentos dado a la sequía que hay en Estados Unidos, estos incrementos en esos precios pueden propagarse a otros precios dadas esas pocas holguras de capacidad y de producir bienes que tiene la economía chilena, estando precisamente en el límite de su capacidad de producción. Ese crecimiento potencial que tú hablas de la economía chilena también presenta una visión para algunos bastante pesimista con respecto al próximo año, porque se hablan de estas señales de desaceleración. ¿Cuál es la opinión respecto a esto? Ustedes hace poco corrigieron al alza el crecimiento de la economía para este año, pero mantienen sus cifras para el próximo. ¿Hay desaceleración en el próximo año, especialmente el primer semestre? ¿Hay sesgos, hay dudas que se mantienen? Sí, mira, de hecho te voy a comentar por qué hicimos la corrección de este año, precisamente para entrar en lo del año que viene. Y hacemos la corrección de este año porque ciertamente la desaceleración de la cual todo el mundo viene hablando que va a ocurrir, hasta la fecha no vemos evidencia muy clara de que esté dándose. Si bien, y por lo mismo nos lleva a aumentar nuestra proyección para este año hasta 5%. De 4,5. De 4,4 a 5%. Si bien mantenemos nuestra proyección de 4,5% para el próximo año, vale decir levemente por debajo de lo que estimamos que es el crecimiento potencial de la economía, que es 5%. Ahora, ¿por qué insistimos en que se va a dar esta desaceleración si hasta ahora no se ha dado? Bueno, porque los factores que debiesen explicar esta desaceleración son básicamente dos. O sea, si entendemos que la demanda de una economía la podemos descomponer en demanda externa y demanda interna, ciertamente en ambos ámbitos nosotros pensamos que hay razones para esperar alguna desaceleración. De hecho, en el ámbito externo ya estamos observando una desaceleración de las exportaciones, y al final de las exportaciones netas, restando las importaciones, pero hasta la fecha el crecimiento de la demanda interna ha más que compensado esta desaceleración del sector externo. Lo que esperamos para el año que viene es que se va a mantener esta debilidad del sector externo, y la demanda interna no va a ser suficiente, el crecimiento de esta para no va a ser tan alta como la de este año. No va a ser tan alta como este año. Ahora, ¿por qué creemos que no va a ser tan alta? Bueno, aquí hay que entender que esencialmente la demanda doméstica se compone de consumo, inversión y variación de inventario. Y respecto a estas tres cosas esperamos alguna moderación. En el caso del consumo, ciertamente estos primeros indicios de mayor inflación deben eventualmente disminuir el ritmo al que están creciendo los salarios reales, y esto va a tener un efecto, en definitiva, en el crecimiento del consumo. En el lado de la inversión, además de una demanda algo interna, algo más débil, y externa claramente más débil, vamos a tener un precio del cobre más bajo el próximo año, y este es un factor también que está detrás de una fuerte inversión. Y finalmente, los inventarios este año han estado por arriba de lo que uno esperaría normalmente, es decir, ha habido una acumulación de inventarios que se debe normalizar hacia el próximo año. Entonces, todos estos factores nos llevan a una demanda algo menor el próximo año. De hecho, estamos hablando, nuestra estimación es una demanda creciendo 6,1% este año y 5,3% el próximo año. No es una baja muy importante. Considerable, pero al verlo en términos... Pero teniendo en cuenta la desaceleración de la demanda externa, nos lleva a un crecimiento en torno a 4,5 puntos porcentuales. Quedan varios temas, pero también nos queda poco tiempo. Por último, Alejandro, y brevemente, y ya configurado este escenario también mirando el 2013, ¿podríamos ver una tasa rectora en 5% hasta el 2014? Nuestra
proyección ciertamente es que se mantiene la tasa en 5% hasta el cierre del 2013 y empezamos a ver los primeros aumentos en el primer trimestre del 2014. Sin embargo, en la medida que estamos viendo claros riesgos de mayor inflación, no descartamos en ningún caso que este ciclo de aumentos se adelante. Claro. Ahora, por supuesto que va a depender mucho de el escenario externo que tengamos que confrontar en el futuro, y ciertamente si este mejora es más probable una anticipación del ciclo de alza. Un escenario externo que va cambiando día a día. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Muy agradecido. Y a ustedes ya lo dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en TFTV.